Propuesta conjunta UIU y Andalucía por sí sobre apoyo al pueblo palestino. Tras una exposición de motivos, la propuesta es la siguiente. Primero, que el Ayuntamiento de Conil denuncie públicamente el genocidio que el gobierno sionista de Israel está llevando a cabo en Gaza y muestra su total solidaridad con el pueblo palestino. Segundo, que el Ayuntamiento de Conil, como muestra de total apoyo a Palestina, pondrá a una calle, plaza o rotonda el nombre de Palestina Libre. Tercero, se imponga por parte del gobierno español un embargo de armas y sanciones a Israel, mientras siga cometiendo el genocidio programado. Bien, en este caso es una propuesta conjunta de dos grupos políticos. Tiene la palabra el grupo de Andalucía por sí, para la defensa. Bien, buenas tardes de nuevo. Desde Andalucía por sí pues tuvimos a bien adherirnos a esta propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, porque creemos que hay que seguir intentando sensibilizar y hay que concienciar, trasladar y darnos cuenta de que cuando día a día nos presentan de una manera tan cotidiana y de una manera tan fría los horrores que está viviendo el pueblo palestino, pues al final casi que lo naturalizamos y nos lo tomamos casi como algo normal, como algo cotidiano. Y muchas veces incluso la lejanía pues nos induce a pensar que eso es algo que a nosotros nunca nos va a pasar, que a nosotros eso no nos afecta. Y claro que un pleno de un pequeño pueblo muy lejano a Palestina también se puede pronunciar. Yo creo que al final eso también nos define como personas, nos define como seres humanos, y nos tenemos que reconciliar con la humanidad que se está perdiendo en algunos lugares, porque verdaderamente estamos llegando a un punto en el cual se está, como digo, pues deshumanizando completamente a las personas, ¿no? Estamos hablando del pueblo palestino, en el cual, por ejemplo, los 2 millones y pico de personas que viven en la franja de Gaza, el 100%, entre los cuales hay muchísima población infantil, el 100% está en riesgo de muerte por hambruna, con una presión brutal, con un corte de los suministros, con un corte de la ayuda humanitaria, donde ya hay más de 55.000 personas fallecidas o asesinadas. Estamos hablando de que la comunidad internacional calla, mira hacia otro lado, guarda un vergonzoso silencio, y donde hay cuestiones como, por ejemplo, el pasado 4 de junio se planteó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un alto el fuego, y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está el derecho a veto. El derecho a veto significa que con que haya uno que vote que no, la propuesta ya no sale adelante. O hay unanimidad o no hay nada. Evidentemente, pues hubo quien votó que no, y por tanto en el Consejo de Seguridad el alto el fuego no salió adelante. El Consejo de Seguridad es quien tiene la capacidad para poder detener este tipo de horrores, ¿no? Posteriormente, el día 12 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a propuesta del Gobierno de España y de la propia Palestina, pues lanzó también una propuesta para condenar las acciones de Israel y solicitar también el alto el fuego. En este caso sí salió adelante, pero hay que decir que la Asamblea General las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son vinculantes. Por lo tanto, es una declaración de intenciones que dejó muy claro también, con 140 y tantos votos a favor, con votos en contra también de esta resolución y con otras tantas abstenciones. Dejó en evidencia que hay quien está por la labor de parar todo esto, hay quien está por mirar hacia otro lado y hay quien está en contra. Así que, desde luego, esto también nos define a nosotros como individuos. A todos los que estamos en política, ya sea la pequeña, la mediana o la grande, tenemos una responsabilidad. Al final, todo el que da un paso adelante es porque quiere pronunciarse y porque tiene algo que decir, ¿no? Desde el pleno del Ayuntamiento de Conil tenemos algo que decir. Y aunque, como he dicho al principio, aunque seamos el pleno de un pequeño pueblo que está muy lejos del horror, pero también yo creo que nos define, ¿no?, a los que estamos aquí, cuáles son nuestra forma de ver todo esto y que la distancia no nos haga cómplices. De manera que, evidentemente por eso nos hemos adherido a esta propuesta, porque consideramos desde Andalucía por sí que no podemos callar ante el horror y ante la barbarie. Y
y decidimos que esta propuesta de Izquierda Unida merecía que nos adhiriéramos. De manera que también me gustaría pues pedir el voto favorable del resto de grupos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida. Bueno, desde la madrugada del 7 de octubre del año 23 estamos siendo testigos, ¿no?, de una escalada en el conflicto entre palestinos e israelíes, que es un conflicto que dura ya casi 75 años. Y estamos asistiendo a un genocidio, y ahora explicaré por qué entendemos que es un genocidio, de forma televisada, algo que quizá no ha ocurrido nunca en la historia. Y a veces cuando vemos tantas imágenes de horror en la televisión parece que nos volvemos insensibles, ¿no? Lo damos ya como algo que ocurre y ya está, ¿no? Y ante este tipo de cuestiones pues tenemos que hablar de estos temas y poner de manifiesto qué opinamos. La franja de Gaza se ha convertido en una ratonera prácticamente. Allí no puede entrar ni salir nadie. El Estado israelí ha impuesto un bloqueo total y absoluto y está no solo bombardeando, matando a niños, van en torno a 15.000, menores de 1 año, niños y niñas, en torno a 800, casi 35.000 muertos ya en total. Un disparate, ¿no? Y lo están matando como se hacía en la Edad Media con los castillos, que se ponían las tropas alrededor y no dejaba que ni saliese ni entrase nadie y que se muriesen de hambre. Pues prácticamente están haciendo esto. Y por lo tanto esto es un disparate, ¿no?, en los momentos en los que vivimos, debido a intereses imperialistas, territoriales, de control de la zona. Y en definitiva, bueno, pues estamos viendo cómo todas las naciones, especialmente algunas de ellas, en concreto Estados Unidos, como hemos visto hemos oído disparates como que aquello se convierta en un resort, ¿no?, la franja de Gaza, ¿no? Por lo tanto, que me expliquen qué es lo que quieren hacer con los gazatíes, ¿no?, que no es otra cosa que exterminarlo y echarlo de allí. Por eso decimos que es un genocidio en toda regla. De hecho, muchos de los puntos, genocidio fue una palabra que apareció justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablábamos del genocidio de los nazis contra los judíos, ¿no? Y justo ahí aparece esa palabra, genocidio, ¿no?, que se da en concreto cuando se trata de destruir un grupo étnico, nacional, racial o religioso. En este caso estamos asistiendo a la matanza de miembros del país de palestinos y Palestina. Estamos viendo cómo el Estado de Israel somete de manera intencionada a unas condiciones de existencia que son imposibles. No les permite el acceso al agua del río Jordán, por ejemplo, además de destruir todas las canalizaciones, las infraestructuras. E incluso vemos cómo hay incluso campos de concentración que han sido puestos de manifiesto por la ONU y Amnistía Internacional y que ya llevamos décadas denunciándolo, ¿no? Por lo tanto, estamos asistiendo a esto, a una destrucción de un pueblo, del pueblo palestino, a un genocidio en toda regla, y por lo tanto no podemos permanecer callados, porque aquel que calla pues se convierte en cómplice, ¿no? Por eso, desde Izquierda Unida hemos querido traer este punto aquí. Quizás tenía que haber venido antes, porque sin duda alguna es algo que lleva ya un tiempo, ¿no? Pero como decía el portavoz de Andalucía por sí, somos un pueblo pequeño, pero como decía Galeano, ¿no?, pequeñas cosas, eso en muchos sitios pequeños contribuyen a que las cosas cambien, ¿no? Y eso ocurrió precisamente con el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Por lo tanto, desde Izquierda Unida solicitamos al Ayuntamiento también que en esa muestra de solidaridad pues se ponga el nombre a una calle, a una plaza, a una rotonda, con el nombre de Palestina Libre, ¿no? Entendemos que sería una buena medida, y por otra parte exigimos al Gobierno de España a que sin duda alguna pues no negocie absolutamente nada, ni venda armas, ni absolutamente nada con el Estado de Israel, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Siempre. Muchas gracias. Alguien dijo algo parecido a que la guerra era el sitio donde hombres jóvenes que no se conocen mueren por los caprichos de gobernantes con intereses que sí se conocen, pero que no mueren.
Así actúa la geopolítica. Esto es el patio actual de los grandes monstruos del mundo. Y ya no hay guerras mundiales, no se atreven, entonces cogen pequeños reductos y hacen su propia guerra plagada de intereses. Y nosotros pensamos que es un genocidio, en toda regla, porque no están en igualdad de condiciones, porque Palestina no tiene la potencia de Israel ni los apoyos geopolítico que tiene Israel. La verdad es que yo creo que una de las cosas más dolorosas del conflicto es el día a día, la actualidad, la televisión, las redes sociales y cómo se ve el maltrato del pueblo. Yo incluso no diría, que por lo que yo observo, y es una reflexión propia, que no tiene que ver ya ni con la religión ni con nada, simplemente un punto estratégico global y lo quieren los unos y los otros y se llevan por delante a quien sea. Nuestro voto es favorable, y decir que, bueno, de pequeñas cosas se hizo el mundo, ¿no? Así que si un pequeño pueblo hace esto y si todos los pequeños pueblos hacen esto, es difícil que llegue hasta arriba, hasta las altas esferas mundiales, pero bueno, aquí estamos nosotros apoyando esta moción. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bueno, lo que está pasando en Gaza es una tragedia sin nombre. Es algo que no nos dejan ver. Sabemos lo que pasa y sabemos que hay 2 millones de personas muriendo de hambre. Y el mundo no reacciona. Hemos perdido el sentido de la humanidad y desde el Ayuntamiento debemos promover la justicia y la paz, trabajar hacia una solución justa y pacífica del conflicto entre Israel y Palestina, proteger los derechos humanos del pueblo palestino y promover la dignidad y la seguridad. Desde el PSOE de Conil queremos denunciar públicamente el genocidio que el gobierno de Israel está llevando a cabo en Gaza y mostramos nuestra solidaridad con el pueblo palestino, nuestro voto favorable. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, la portavoz del Grupo Popular. Bueno, con respecto a esta moción, yo vaya de antemano que creo que es una moción que no es aquí donde se tendría que debatir, que esto se debería debatir en Naciones Unidas, que sí que es cierto que por mucho que nosotros queramos apoyar o no apoyar acciones aquí, de poco van a valer si al final no hay una unidad donde lo tiene que haber, que es en Naciones Unidas. Yo no sé si es un genocidio o no lo que se está haciendo, porque yo no tengo la capacidad como para abordar esa definición. Lo que sí que es cierto es que aquí se nos están olvidando una cosa, y es que aquí hay un grupo terrorista que es el causante de todo esto. Yo no creo que haya ningún gobierno que esté queriendo machacar a una población conscientemente. Lo que sí que es cierto es que hay un grupo terrorista que está afianzado en una región y que está atacando a un pueblo soberano. Desde el Partido Popular siempre se ha defendido la soberanía tanto de Palestina como de Israel, las dos. Eso que no queda la menor duda. Pero también somos conscientes de que esto, si no es a través de Naciones Unidas, no vale absolutamente para nada. Pero absolutamente para nada. Nosotros podemos poner plaza, podemos poner calle, podemos traer una moción todos los meses, si queréis, que no vale absolutamente para nada. Si no se va totalmente unido de la mano donde tiene que ir, en Naciones Unidas. Hay un tribunal en La Haya, que ahí es donde se tienen que juzgar los crímenes de guerra, donde se tienen que judicializar los genocidios. Pero hay una cosa que está muy clara, nos estamos dejando atrás y estamos queriendo solo atacar a una supuesta parte. No he escuchado absolutamente nada, ni una sola crítica a un grupo terrorista como es Hamás. ¿Por qué lo que está pasando en Palestina sí es un genocidio, pero no lo que está pasando en Ucrania? Pregunto, ¿vale? Entonces yo creo que actualmente, por desgracia, hay bastantes conflictos internacionales que tienen abiertos unos frentes en los que de una vez por todas y de la mano, no como en algunas ocasiones se está haciendo a través de este gobierno, querer ir en solitario y abanderando banderas que no llegan a nada, porque aquí o se va con unanimidad o no vale para nada, y señalarse en este caso no es ni bueno ni productivo. Creemos que no es el foro, pero no porque yo no me quiera ni siquiera mencionar. Es que me parece que en esta moción aquí falta una condena hacia los actos terroristas de Hamás. No veo yo aquí, en la propuesta de acuerdo, aquí llamamos y decimos que estamos en contra de un genocidio, que vuelvo a repetir, que eso será un tribunal internacional el que decrete si existe o no existe un genocidio. Pero, ¿y sobre los ataques de Hamás que está recibiendo el pueblo de Israel? Aquí en esta moción no veo absolutamente nada. Ese es el problema. El problema es cuando el conflicto no se toma en todas sus partes,
sino que nos ponemos solo de una parte y analizamos solo por una parte y queremos ir de lanzadera. De lanzadera no se puede ir, hay que ir de la mano y para eso existe un organismo que son Naciones Unidas y es desde ahí de donde se tiene que debatir. ¿Poner un nombre por pueblo palestino libre? Pues no sé, pues a lo mejor sí. También tenemos por ahí, creo recordar, que se dejó ¿a quién? A un pueblo algo así tirado como los saharauis. ¿Os acordáis de ellos? Porque aquí la izquierda os partíais la cara por el pueblo saharaui, pero los habéis dejado abandonados, ¿eh? Tirados. Ahora estamos con Palestina. De Ucrania nos hemos olvidado. De Irak nos hemos olvidado, de la guerra de Irán. Nos hemos olvidado de las bombas que pone Hamás. Y aquí nos ponemos de un lado. Y lo vuelvo a repetir, que yo no estoy de acuerdo, claro que no. No me gusta ninguna guerra, pero ninguna, ni la dialéctica siquiera. Pero lo que no podemos es tomar desde aquí un bando y el otro. ¿No vamos a condenar los ataques terroristas que están sufriendo la población de Israel? ¿Aquí solo nos vamos a acordar de la defensa que está haciendo Israel? Entonces esto hay que tenerlo un poquito más serio. Esto no es venir aquí delante del público y ponerse bien puesto y decir estamos a favor de la defensa del pueblo palestino. Pues claro que sí, que yo estoy en favor de la defensa del pueblo palestino. Pero de esta moción no dice nada de eso, ¿eh? Esta moción toma parte en un conflicto. Y precisamente desde Conil no creo que sea de donde haya que tomar parte. Bien. ¿El voto? Que no. Contrario. Sí, se abre para cerrar ya lo que es la propuesta. No sé, Andalucía por sí quiere comentar algo. Qué duro está. No, el voto favorable de los grupos que han votado positivamente. Bien, sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida. Vamos a ver, yo no sé si tú te has leído la moción, pues tanta, me da la impresión de que no, ¿vale? No te la... Un momentito, por favor. Espero todos los momentos que tú quieras. ¿Vale? Yo he atendido a tu explicación, atiende a la mía, por favor, ¿vale? Nosotros en la propuesta sí se habla de Hamás. Pasa que tú, bueno, has querido poner el foco en otra cuestión. Y en concreto dice: como respuesta al atentado perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí ha puesto en marcha una ofensiva desmedida contra objetivos civiles, con nuevos ataques aéreos sobre la franja de Gaza, que está causando miles de víctimas inocentes y una gravísima crisis humanitaria. Estas acciones son una nueva violación del derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Vamos a ver, claro que condenamos el terrorismo de Hamás, por supuesto que sí, estaría bueno. Pero ¿tú crees que se puede eliminar a un grupo terrorista a cañonazo? Es como matar moscas a cañonazo, Fuensanta, y es lo que están haciendo. Están matando a la población civil. ¿Sabe usted cuántos muertos van en Ucrania? Que son muchos, ¿eh? Van en torno a 5.000 muertos de población civil, que son muchos, ¿eh? Estamos hablando de más de 35.000 ya en la franja de Gaza. Estamos hablando de un exterminio, ¿vale?, del pueblo palestino. Por lo tanto, no me ponga aquí el foco en Hamás, en los terroristas. Pues claro que estamos en contra y claro que hay contra ellos. Pero aquí es que están bombardeando escuelas, bombardeando hospitales. No dejan que entre la ayuda humanitaria, ¿vale? Los han metido en una ratonera y lo están exterminando. ¿Tú has oído las declaraciones de determinados ministros israelíes hablando de los palestinos? Hablan de ellos como animales, ¿eh? ¿Nos suena de algo esto? ¿Nos suena de algo en la historia? ¿Eh? ¿Nos suena de la Segunda Guerra Mundial? Por lo tanto, no ponga usted el foco en el grupo terrorista. Defienda a los civiles, a la población, a los hombres y mujeres palestinos, a los niños y niñas que mueren. 15.000 niños, 800 menores de 1 año. Bombardean hospitales para que no puedan atender a los heridos. Es un despropósito, es un disparate. Ahí estamos asistiendo a un genocidio y a una barbaridad en el siglo XXI. No me cuentes historia ahora de otros pueblos donde, bueno, sin duda alguna, nosotros nos hemos puesto de lado de aquellos que son oprimidos por parte del gobierno que sea, ya sea del gobierno de la nación, ya sea de la ONU. Y mire usted, sí, estas cosas hay que hablarlas aquí. Es importante que se hable. ¿Por qué no vamos a hablar en el pleno municipal de Palestina? Pues claro que sí que tenemos que hablar de Palestina. Es que si no seríamos unos insensibles. Y no lo somos, ¿no?
¿O no nos duele la muerte de un niño? Pues claro que nos duele, ¿no? A causa de las bombas, ¿no? Malditos los canallas que montan sus guerras, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, vamos a dejarnos ya de otra historia y de desvirtuar lo que aquí se trae. Aquí estamos, nos ponemos de lado de la población civil, de los hombres y mujeres que solo quieren vivir en Juan, paz y no que le quiten su territorio. Juan, Y ahora, de los puntos de acuerdo. tú imagínate por un momento, ¿vale? Que a ti, vamos a imaginarnos, aquí en Conil, aquí tenemos nuestro territorio y aquí vienen e intentan quitarnos desde hace 75 años nuestro territorio, el espacio que tenemos para vivir, para sembrar, para desarrollarnos, que es lo que han hecho en Gaza los israelíes, y quitándole poco a poco, y venga, y masacrándolo, y masacrándolo. Pues bueno, pues yo no justifico la violencia de ningún tipo, pero ha surgido un grupo radical, que es el de Hamás, que es el que tienen que eliminar y con los que tienen que luchar, no contra la gente que vive allí, los hombres y mujeres que viven allí, que solo quieren trabajar y vivir. Por lo tanto, no entiendo por qué ese voto en contra tan radical, ¿vale? Porque se pone usted de lado de aquellos que ejercen la violencia contra aquellos que no pueden, porque la guerra, sin duda alguna, de los israelíes no está en igualdad de condiciones. La potencia que es a nivel mundial Israel en cuanto a armamento es una lucha desigual, es un disparate, es como pelear con tirasinas contra tanques, misiles y todo tipo de armamento. Por lo tanto, nosotros sabemos de qué lado nos ponemos y de qué lado estamos. Por eso no entendemos la postura del Partido Popular. Bien, pasamos al punto siguiente.